Primero vamos a repasar cómo se clasificaban los triángulos según sus lados y según sus ángulos, y después nos vamos a concentrar un poco en triángulos rectángulos. Y ahí vamos a repasar seno, coseno, tangente y teorema de Pitágoras. Vamos a resolver un par de triángulos rectángulos, y la clase que viene vemos recíprocas de las razones trigonométricas y teorema del seno y del coseno. Y hasta ahí llegamos nosotros. O sea que lo primero que vamos a hacer es clasificar triángulos. Clasificación de triángulos. ¿Se acuerdan las clasificaciones? Son solamente dos. La primera es según sus lados. ¿Cómo clasifico un triángulo según sus lados? Y me voy a fijar si tiene los tres lados iguales, si tiene dos lados iguales y uno desigual, o si tiene los tres lados desiguales. Uy, me quedó chuequísimo. ¿Cómo se llamaba el triángulo que tenía los tres lados iguales? ¿Cómo se llamaba? Necesito que me ayuden. ¿Equilátero era? Equilátero, perfecto. Si tenía dos lados iguales y uno desigual. ¿Isósceles? No. Isósceles, perfecto. ¿Y si tenía los tres distintos? ¿Obtuso era? No, eso es por ángulo. Ese era por ángulo. ¿Cómo se llamaba? Escaleno. Ahí está. Esto lo vieron, creo que en cuarto grado, más o menos. Miren de lo que les estoy hablando, de la época de allá hace un montón, cuando estaban en la primaria. Chicos, si me escriben al chat, acuérdense que estoy lejos de la computadora y no lo puedo leer. Así que si alguien pregunta algo y alguno de los compañeros quiere, me lo puede leer para que yo sepa lo que me está diciendo. Y después los íbamos a clasificar según sus ángulos. ¿Cómo se llamaba el triángulo que tenía ángulos menores a 90 grados? Alfa igual a 90, y acá voy a tener un alfa mayor a 90. ¿Cómo se llamaba el ángulo que tenía todos sus ángulos agudos? Agudos porque eran menores que 90. Ángulos agudos. ¿Cómo se llamaba el triángulo? ¿Se acuerdan del nombre? ¿O no se acuerdan? Me parece que no. Era acutángulo. Decíamos que un triángulo era acutángulo si todos sus ángulos, o sea, sus tres ángulos, eran ángulos agudos. Si el ángulo mayor de mi triángulo mide 90 grados, ¿cómo se llama el triángulo? ¿Rectángulo era? Perfecto. Y ahora sí, si el ángulo mayor es más grande que 90, ¿se llamaba? Lo dijeron recién con escaleno que no era, que les dije que no. ¿Cómo? ¿Obtuso era? Obtusángulo. Obtusángulo, casi. ¿Por qué? Porque tiene justamente su ángulo mayor es un ángulo obtuso. Nosotros ahora nos vamos a concentrar solamente en resolver triángulos rectángulos. Pero antes de arrancar a resolver los triángulos rectángulos, quiero que me digan cuánto medía la suma de los ángulos interiores en cualquier tipo de triángulo, porque eso era una regla fundamental. Teníamos nuestro triángulo, cualquier triángulo, esto no nos importaba. Una cuestión de notación, nosotros vamos a indicar a los ángulos con letras griegas. Vamos a usar alfa, beta y gamma. ¿Cuánto medía la suma de alfa más beta más gamma? ¿Cuánto era esa suma? Nos daba un valor específico. ¿Cuánto era? ¿180, profe? Perfecto. Perfecto. De esto tampoco nos tenemos que olvidar.
Ya sabemos cómo clasificar a los triángulos, y ahora nos acordamos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo medía 180 grados. Vamos a concentrarnos solamente en los que les decía, triángulos rectángulos, por el momento. Después veremos cómo seguimos. ¿Qué vieron en física de triángulos rectángulos? ¿Cómo? Perdón, se me corta todo. No escuché. Bueno, no sé qué dijo, se me cortó todo. En un triángulo rectángulo, recién vimos, y lo recordamos, dijimos que su ángulo mayor medía 90 grados. Tenía algo especial el triángulo rectángulo, además de que el ángulo es un ángulo recto. Le dábamos nombres especiales a los lados. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Cateto e hipotenusa. Exactamente. No tenían las dos, sino que tenían catetos y tenían hipotenusa. Tenía una hipotenusa. ¿Quién era la hipotenusa? Era el lado más largo del triángulo rectángulo. Y siempre la hipotenusa está enfrentada al ángulo de 90 grados. Así que H ya sabemos que es la famosa hipotenusa. Y los otros dos se llamaban catetos. ¿Cómo los vamos a indicar a nosotros? Esto es nada más que una cuestión de notación. Si acá puse beta, a este cateto lo voy a llamar B. Y si acá puse alfa, al que queda enfrentado lo voy a llamar A. O sea que A y B son los catetos. Había un teorema súper conocido que nos servía a nosotros para calcular la hipotenusa. Teniendo en cuenta los catetos, conociendo los catetos, buscábamos la hipotenusa. ¿Qué teorema era? Pitágoras. Exactamente. ¿Y qué decía el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado, después de la raíz, daba la hipotenusa, algo así era. Algo así, pero perfecto. La suma, lo dijiste recién, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Que en realidad lo que nosotros hacíamos, que era, como queríamos la hipotenusa, pasábamos la raíz. Y este teorema de Pitágoras que ustedes demostraron en su momento, nos servía tanto para calcular la hipotenusa como para calcular los catetos. Y era esta relación, a mí me decía cómo podía encontrar la hipotenusa conociendo los catetos. ¿Tienen alguna duda del teorema de Pitágoras? ¿Quieren que hagamos un ejemplo, así seguimos, o seguimos sin ejemplo de Pitágoras? Seguimos así nomás. Seguimos así nomás. ¿Qué más saben de triángulos rectángulos? Sabemos teorema de Pitágoras, genial. ¿Qué vieron en física que me lo acaban de decir ustedes? Me lo dijeron cuando empezamos, que les dije que saben de trigonometría y me nombraron Lo de ¿tres? seno y coseno. Seno, coseno y tangente. Tangente la trabajamos cuando hicimos números complejos. Y nos faltó trabajar seno y coseno, que son las otras razones trigonométricas. Acuérdense que las razones trigonométricas solamente se utilizan en triángulos rectángulos. Si mi triángulo no es rectángulo, yo no puedo ni calcular seno, ni coseno, ni tangente. No significa esto que yo no pueda sacar el seno de un ángulo mayor a 90, sino lo que les estoy diciendo es que no puedo resolver un triángulo usando las razones trigonométricas que vamos a recordar ahora, que ya las saben. Ustedes mismos me las dijeron. Seno, coseno y tangente. ¿Cómo habíamos definido el seno, el coseno y la tangente? ¿Quién era el seno de un ángulo? ¿Saben por qué se llaman razones trigonométricas? Vamos más básico. ¿Alguien sabe por qué? ¿Saben por qué o no? No, profe. O ¿No capaz que sí, saben? pero no nos acordamos. Razones, cuando hablamos de la palabra razón en matemática, no es tener la razón. No es que yo siempre digo todo lo que está bien. Una razón matemática
no es otra cosa que un cociente, o sea, una división entre elementos. Las razones trigonométricas en realidad son el cociente entre los catetos de mi triángulo rectángulo y la hipotenusa. Y cada una de estas razones trigonométricas se calcula de una forma distinta. El seno de un ángulo se define como el cociente entre el cateto opuesto al ángulo, yo lo voy a escribir, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora veremos en cada uno de los ángulos cómo definimos cateto opuesto y cómo cateto adyacente. El coseno se define, definición, o sea que es de esta manera, se define como el cateto adyacente del ángulo dividido la hipotenusa, y por último la tangente la definimos como el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. La hipotenusa es la hipotenusa, no me cambia por más que yo esté hablando de un ángulo diferente. Siempre la hipotenusa, ¿quién es? Y es el más largo de mis lados en un triángulo rectángulo. ¿Quién es el cateto opuesto? Todo depende del ángulo con el que esté trabajando. Si yo hablo de alfa, si estoy preguntando o quiero calcular seno, coseno o tangente de mi ángulo alfa, acá va a tener un cateto que se va a definir como cateto opuesto y otro cateto que va a ser adyacente. Cateto opuesto de alfa, esto va a ser para alfa. Va a ser el cateto que quede enfrentado a mi ángulo. Enfrentado, si este es alfa, este ángulo que yo pinté en verde es alfa. ¿Quién está enfrentado a alfa? Y me fijo quién queda enfrente. Queda A, así que el cateto opuesto para alfa es A. Y el cateto opuesto, también para alfa, va a ser el cateto que forme mi ángulo. Y cuando yo hablo de formar mi ángulo, tengo un solo cateto, porque este otro es la hipotenusa. ¿Cuál va a ser el cateto adyacente? Quise poner adyacente. Dije, ahí está. Cateto adyacente. Estamos hablando de alfa, del ángulo verde. ¿Quién forma a mi ángulo verde? Hilo, y forma la hipotenusa y B. Esto es hipotenusa, así que no me sirve porque estoy hablando de catetos. ¿Cuál es el cateto adyacente para alfa? El B. El B. Dicho de otra forma, el cateto adyacente es el que queda debajo de mi ángulo. Ahora hagamos lo mismo para beta. Lo vamos a pintar de naranja. Este es mi ángulo beta. Ojo que si yo cambio, digo que beta está abajo, voy a cambiar las letras nada más por una cuestión de notación. ¿Quién sería el cateto opuesto para beta? B. Perfecto, ¿por qué? Y porque es el que está enfrentado. ¿Y quién sería nuestro cateto adyacente? Y no me quedan muchos. Exacto, no me quedan muchos más catetos. Si ya usé la B, obviamente me queda la A. ¿Dudas de cómo indicar el cateto para cada uno? No, profe. ¿Se entiende eso? No, profe. Ahora vamos a escribir para este triángulo, vuelvo a repetir, si yo cambio alfa y beta de lugar, A y B también me van a cambiar. Por eso, por una cuestión de notación, si pongo alfa acá, siempre le voy a enfrentar A, pero es para que después no me pierda. Si pongo beta, lo enfrento con B. ¿Cómo calcularíamos seno, coseno y tangente para cada uno de nuestros ángulos? ¿Quién sería seno de alfa? Si sabemos qué es, acá lo vamos a poner. Seno, coseno y tangente. ¿Esto se acuerdan cómo se leía? Esto era cateto opuesto dividido hipotenusa, cateto adyacente dividido hipotenusa, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Y estas era la primera letra de cada una de nuestras razones trigonométricas. Eso es para acordarnos nada más cómo es la formulita. Seno de alfa. Dijimos que el opuesto de alfa era A dividido hipotenusa. Coseno de alfa,
Si es adyacente sobre hipotenusa, ¿quién era el adyacente de alfa? La B. La B. B sobre H. Y por último, tangente de alfa es opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Ahora hagamos lo mismo para beta. Seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Seno de beta. Seno es opuesto sobre adyacente. Opuesto de beta. Estoy en el naranja. ¿Quién era el opuesto de beta? B. B. Dividido hipotenusa. La hipotenusa no me cambia por más que yo esté cambiando de ángulos. Coseno adyacente al ángulo beta dividido hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? La A. Perfecto. Y por último, tangente de beta. Opuesto de beta, que es B, dividido adyacente, que es A. Como está escrito, ¿ven alguna relación entre alfa y beta? Sí, profe. Menos la tangente. Menos de la tangente. Exactamente. Fíjense acá. El seno de alfa es exactamente igual al coseno de beta. Y el coseno de alfa es igual al seno de beta. En cambio, la tangente de alfa en realidad es 1 sobre la tangente de beta. ¿Por qué pasa esto? Esto es un triángulo rectángulo. Este ángulo mide 90 grados. Y puedo saber cuánto miden alfa más beta. Porque sé que los tres juntos me dan 180 grados. Si los tres juntos me dan 180 grados, ¿cuánto me tienen que dar alfa y beta? 90. Exactamente. Y si dos ángulos me daban su suma 90 grados, decía que esos ángulos eran complementarios. Y cuando dos ángulos son complementarios, el seno de uno es exactamente igual al coseno del otro. Así que acá yo ya sé que estos son complementarios. ¿Vieron esto de ángulos complementarios, suplementarios? ¿O en primer año con Silvina o en segundo? No, profe. Con Solo- Lilia. Profe, yo no lo vi. Bueno, ahora lo vemos, no pasa nada. Si la suma de dos ángulos me da 90 grados, los llamaba complementarios. Pero si en cambio la suma solamente de dos, hablando siempre de dos ángulos me daba 180 grados, los llamaba suplementarios. Yo sé que alfa es el complemento de beta y que beta es el complemento de alfa. Y como esto es cierto, esta igualdad también es cierta. Y solamente esto nos pasa en triángulos rectángulos. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Buenísimo. Vamos a resolver un triángulo rectángulo usando lo que vimos. Teorema de Pitágoras, seno, coseno y tangente. ¿Qué creen que va a ser resolver un triángulo rectángulo? ¿En qué va a consistir resolver un triángulo rectángulo? En indicar cuánto miden sus lados ¿Solamente los lados? y los ángulos igual, supongo. Exactamente. Siempre yo les voy a indicar, en realidad siempre se les tiene que indicar, si el triángulo es o no es rectángulo. Si no se dice nada, no puedo suponer que es rectángulo. Cada vez que nosotros digamos triángulo rectángulo, se usan las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Si en cambio dijera resolver el siguiente triángulo, y ahí no tengo ni idea cómo resolver, por ahora. Pero esto lo aplicamos solamente para triángulos rectángulos. Yo voy a tener un bello triángulo, divino está mi triángulo, 5 centímetros, este va a valer 3 centímetros, y vamos a buscar, no les voy a dar ni alfa ni beta. Si acá puse alfa nada más por una cuestión de notación, acá pongo A. Lo que dijeron recién, resolver un triángulo rectángulo es encontrar todos los catetos
y todos los ángulos que falten. ¿Qué nos conviene? Y poner qué datos tenemos y qué es lo que nos falta. ¿Qué datos tengo? Y empiezo a escribir lo que tengo. ¿Cómo se llamaba esto que mide 5 centímetros? Hipotenusa. Perfecto. Y si este es el cateto A, ¿qué cateto va a ser este? B. Exactamente. B es igual a 3 centímetros. ¿Qué nos falta encontrar? Nos falta el cateto A, nos falta alfa y nos falta beta. Y ahí empecemos. Vamos a lo más fácil. ¿Qué sabemos o qué podemos usar? Podemos usar teorema de Pitágoras, h cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Podemos usar seno, coseno o tangente. Pitágoras me sirve solamente para hipotenusas y catetos. En cambio, las razones trigonométricas me sirven para encontrar lados o encontrar ángulos. Así que las razones trigonométricas las puedo usar siempre. Vamos a lo más fácil. ¿Con qué vamos a calcular A? Elijan lo que elijan, nos tiene que dar el mismo resultado final. Podemos tener decimales de diferencia, pero nos tiene que dar lo mismo. ¿Qué nos conviene usar para encontrar el cateto A? De todo esto que podemos usar. Coseno, profe. ¿Querés que usemos coseno? Usamos coseno. ¿De qué ángulo? No tengo ninguno de los dos ángulos. ¿Y mejor no Pero sería hay usar un Pitágoras? Yo haría Pitágoras, exactamente. Para Bueno, A, háganlo. Sí. pero puedo usar coseno. Ahora vas a ver que lo calculamos con coseno y nos va a dar lo mismo. Para A. Acá vamos a poner uso teorema de Pitágoras. Si h al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, ¿quién sería a al cuadrado? Quiero a y tengo h y tengo b. Tenemos dos formas de hacerlo. Podemos despejar de una la fórmula y después reemplazar, o reemplazamos los valores y despejamos a. Nos da lo mismo, de cualquiera de las dos formas nos da lo mismo. ¿Cómo quieren que lo haga? Para mí es lo mismo. La fórmula primero pasamos a para el Dale. otro lado. Quiero a, así que este b que está sumando, ¿cómo lo paso? ¿Restando? Restando. H cuadrado menos b cuadrado es igual a a cuadrado. Pero quiero a, no quiero a cuadrado. ¿Qué hacemos con este cuadrado? ¿Cómo lo pasamos? Multiplicando. No, a raíz. A mí me gustó el que dijo ahí raíz. La inversa de la potencia es la raíz. Acuérdense siempre que cuando estamos buscando la hipotenusa, sumamos. Cuando estamos buscando un cateto, restamos. Y ahora sí, reemplazo valores. A va a ser igual a la raíz de ¿quién? En vez de h ponemos 5 centímetros al cuadrado y en vez de b ponemos 3 centímetros al cuadrado. Si se les complica mucho trabajar con las unidades, al principio las podemos dejar de lado. Pero necesitamos trabajar con unidades, pues ya lo habrán visto en física, no son los mismos kilómetros que kilowatt o joule. O sea, yo necesito indicar las unidades, siempre necesito trabajar con unidades. Solamente por el momento, si se nos complica mucho, resuelvo sin unidades y al final le pongo la unidad que corresponda. A es igual. Cuando yo haga 5 centímetros al cuadrado, ¿cuánto me va a quedar? 25 centímetros. 25 centímetros al cuadrado. ¿Por qué? 9 Porque se eleva tanto el 5 como el centímetros. centímetro. Y fíjense qué distinta la notación. Acá todo está al cuadrado y acá solamente el centímetro. Menos 9 centímetros cuadrados. 25 menos 9. Un montón. 25 menos 9, 16 centímetros cuadrados. Y cuando saquemos la raíz, ¿qué nos va a dar?
La raíz de 16, 4. 4. 4. Y no me olvido de qué, porque saco la raíz de 16 y la raíz de centímetros cuadrados. Así que acá esto me va a dar 4 centímetros. Ya tengo A calculada con el teorema de Pitágoras. Si no quiero usar el teorema de Pitágoras, y primero voy a tener que buscar un ángulo para después poder usar una de las razones trigonométricas. Que eso lo vemos ahora cuando terminemos, o cuando calculemos un ángulo, vemos cómo sacamos el lado usando razones trigonométricas. ¿Qué nos falta encontrar? Alfa y beta. ¿Cuál les gusta más? ¿Alfa o beta? ¿Cuál quieren que encontremos? Alfa. Toma fachera. Alfa. Bueno, para alfa, ¿quieren coseno o quieren seno? O tangente. Para saber cuál voy a usar, si todavía no estoy muy canchero ahí con las fórmulas, escribo todas y ahí me fijo. Chicos, se nos va a cortar. Lo vamos